¿Por qué sacaron a la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edme Betancourt? Nuestro invitado dice que para remover el obstáculo para imprimir más bolívares. ¿Será? Lo discutimos. Con un déficit fiscal en alza, deuda pública en aumento, empresas estatales ineficientes, ¿qué tan comprometidas están las finanzas públicas de Honduras? Tenemos el análisis. Una falla técnica en Facebook llega hasta el muro del jefe de la misma red social. Les explico por qué, fue a propósito. Esto y mucho más desde el Centro Mundial de Noticias. Comienza el único programa que vive la economía. CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías Y Xavier Serviá. ¿Lista? Vamos. Comenzamos. En Asia, varios mercados sufrieron un fuerte tropiezo este lunes ante la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense empiece a replegar su estímulo monetario, iniciando así el fin de la era del dinero barato. 3 países recibieron el golpe más severo: India, la tercera mayor economía de Asia, Indonesia y Tailandia. Países que han sufrido una fuerte disminución de sus exportaciones ante un ambiente externo más débil. Están viendo crecer sus déficits de cuenta corriente y están más expuestas a un aumento en las tasas de interés. Sus monedas, el baht tailandés, la rupia de Indonesia y la rupia india, tropezaron. Esta última vio su caída más fuerte desde el año 2011. Una contracción en la economía tailandesa y un alza en el déficit de cuenta corriente de Indonesia en el segundo trimestre, que se reportó esta noticia el viernes pasado, recordó a inversionistas que estas economías están más expuestas. Ese déficit llegó a casi 10.000 millones de dólares o 4,4% de su Producto Interno Bruto. Parte de la razón: creciente demanda de dólares para pago de deuda y dividendos y fuertes salidas de capital. El índice compuesto de la bolsa de Yakarta vio las peores pérdidas de los 3 países. El SET tailandés perdió más de 3%. En India, de hecho, no fueron las acciones, sino los bonos los que reflejaron la mayor percepción de riesgo, con el rendimiento del título a 10 años, que subió al 9,11%. Vamos a Estados Unidos porque autoridades estarían investigando si el banco JP Morgan Chase contrató a hijos de altos funcionarios chinos. ¿Para qué? Para ganar negocios en China. Un informe del diario The New York Times, que cita documentos confidenciales del gobierno, asegura que la unidad antisobornos de la Comisión del Mercado de Valores investiga varias contrataciones del banco. Entre ellos, un empleado cuyo padre es presidente ejecutivo de la compañía financiera Evergrande, con la que luego JP Morgan logró varios contratos de negocios. Otro caso involucra a la hija de un alto funcionario en China Railway Group, cuya contratación ocurría cuando esa empresa buscaba un banco para asesorar con sus planes de una oferta pública inicial. Según el diario, a JP Morgan Chase no se le ha acusado de delito alguno y algunos de estos empleados han dejado el banco. En declaraciones al diario South China Morning Post, un vocero del banco dijo que recibió un pedido de información y documentos de la Comisión del Mercado de Valores, el SEC por sus siglas en inglés, sobre la contratación de ciertos empleados y relaciones de negocios en Hong Kong. La prensa dice que los bancos e inversión tienen años aplicando esta estrategia: contratar hijos de altos funcionarios en un país donde las conexiones personales juegan un papel clave en las decisiones de negocios. En la mira de hoy, ¿por qué removieron a la presidenta del Banco Central de Venezuela? El pasado 14 de agosto nos enteramos por los medios de que Edme Betancourt, la presidenta del Banco Central, fue removida del cargo a solo 3 meses y medio en ese puesto.
Según reportes del diario El Universal, en tiempo récord, la Asamblea Nacional aprobó la petición de Nicolás Maduro, presidente del país, de remover a Edmé Betancourt de esta presidencia del Banco Central. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu opinión, tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es bien simple. En Venezuela se despidió a Edmé Betancourt como presidente del Banco Central. ¿Por qué? ¿Se debió a un pragmatismo de Maduro? ¿El caso Bandés? ¿Discrepancias con el gobierno por las empresas de maletín? ¿O hay una desorganización? Te invitamos a participar, pero si prefieres, puedes enviar tus mensajes, ya estamos listos. Nuestras cuentas, ahí están. @quefrías, @Xavier Serviá, CNN. Vamos en vivo directo a Caracas. Nos vamos a comunicar con el economista Orlando Ochoa para ayudarnos a entender un poco más esto. Ochoa, gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros tenemos 4 tesis. Hemos escuchado tus comentarios anteriores y creo que tu tesis no va por el pragmatismo del gobierno, algo que Barclay se inclina más por esa tesis. No te vas tanto por la tesis del caso Bandés, te irías más por las cuestiones de las empresas de maletín, el caso Cadivi, y te podrías ir también por una cuestión de que hay una desorganización por parte del gobierno en materia de política monetaria, pero también vimos que hay otra razón principal que tú expones, que es que el caso de Betancourt lo que hace es quitar el cerrojo para poder imprimir más bolívares en la economía venezolana. ¿Por qué? Bueno, Orlando, buenas noches. Ahí está, sí. ¿Nos escucha, Orlando? Sí. Ok. ¿Quieres que te repita la pregunta? Hace algunos años, desde el 2005, cuando el presidente Chávez estaba al mando, se hizo una reforma de la ley del Banco Central para facilitar la transferencia de reservas internacionales a fondos públicos para gasto, fondos en el exterior. Posteriormente, en el 2010 se hizo una reforma de la ley del Banco Central para permitirle adquirir deuda del sector público. La señora Betancourt, cuando llegó al cargo en abril, sin mucha trayectoria ni en asuntos monetarios y una limitada experiencia como presidenta de un banco público de Bandes, sin embargo, mostró preocupación por la situación del país. Tenemos una crisis cambiaria, tenemos una crisis inflacionaria, con inflación ya sobre el 40%, Venezuela es la tercera economía del mundo con más alta inflación. La señora Betancourt fue requerida para continuar con las líneas de crédito para PDVSA, que están en marcha desde el 2010, pero que se aceleraron en el 2012, cuando el presidente Chávez estaba en campaña. La señora Betancourt puso objeciones y también para financiar empresas básicas de Guayana, empresas socialistas en dificultades. En otras palabras, Orlando, lo que tú estás sosteniendo es una hipótesis en la que ella se opone a este tipo de medida que continúe aumentando peligrosamente la inflación y eso provoca que se le remueva del Banco Central. Debo hacer un paréntesis solo para decirle a nuestra audiencia que tenemos en la comunicación con Orlando, los estamos intentando resolver, pero podemos mantener esta conversación contigo, Orlando. Esa es tu tesis y entonces, ¿qué me dices del escándalo de Bandes? ¿Nada tiene que ver eso entonces? Sí. Bueno, el escándalo de Bandes afecta parcialmente porque ella estuvo al frente de la institución parcialmente. Afecta a la tesorería de Bandes, que estuvo en manos de otros conocidos funcionarios. No podemos decir, no tenemos evidencia. Lo cierto es que sí sabemos que ella venía presentando objeciones a la forma como se entregaron divisas en el régimen de control de cambio, y argumentó que 1/3 de los 60.000 millones de dólares de importaciones del año pasado fueron a empresas de maletín o sobrefacturación cambiaria. Algo que es bien conocido y se sabe que el ministro Giordani también lo ha afirmado. Posteriormente se sabe que se le mandó a no hacer declaraciones desde el gobierno, pero el incidente donde la expansión del crédito del Banco Central a Petróleos de Venezuela, aunque suene difícil de creer, una empresa petrolera con $105 el barril,
que según registros de balanza de pago exporta más de 90.000 millones de dólares, entrega al Banco Central solo 40.000, y eso es parte de la crisis cambiaria, y además no puede pagar todas las obligaciones fiscales al gobierno y entrega pagarés, y de ahí viene un proceso de monetización que ha acelerado la inflación en Venezuela y ha multiplicado por 4 la cotización en el mercado cambiario paralelo, de manera que en el corazón de la crisis inflacionaria cambiaria están los problemas de PDVSA y del Banco Central. Y la señora Bethancourt fue designada en abril y duró 3 meses y medio. Ahora, Ochoa, lo que estoy tratando de entender, para que tú nos ayudes a nosotros los medios, los que están escuchando los medios esta entrevista, lo que queremos tratar de entender es cómo tú pruebas tu tesis de que Bethancourt era, en otras palabras, una muralla, una oposición a las políticas de política económica monetaria expansiva de Maduro y de Merentes. Porque podemos entender que por el lado de Bethancourt ella hizo ya dijo públicamente que miles de millones de dólares, unos dicen 12.000 millones de dólares, otros dicen 20.000 millones de dólares. El punto es, miles de millones de dólares se fueron a maletines, de los famosos maletines fantasmas. Pero ¿cómo podemos probar? O sea, ¿cómo tú me dices a nosotros, para poder seguir investigando, de que la decisión de Maduro fue más una decisión política de que yo quiero seguir expandiendo el billete en Venezuela, y Bethancourt era un obstáculo para esa política? La información, este tipo de información, la obtenemos de los contactos del sector financiero, de colegas que se supo, que puso algunas objeciones. Ni siquiera creo que hayan sido unas objeciones extremas, porque si vemos el comportamiento de la base monetaria, de hecho ha venido expandiéndose a lo largo del año los créditos a petróleos de Venezuela y a otras empresas públicas no financieras. Lo que pareciera haber expresado es su preocupación y haber puesto un nivel de molestia o de obstrucción. No creo que haya sido un punto de vista determinante, abierto, porque si no lo hubiese hecho público. Okay. El hecho es que pareciera haber habido un arranque y el presidente Nicolás Maduro le pidió a la Asamblea Nacional que la destituyera. Ahora, todo eso ocurre en medio, insisto, de una crisis cambiaria, sí, de una crisis inflacionaria y de problemas fiscales que están siendo financiados con impresión de dinero. El tema económico... Los economistas y no economistas saben que cuando un banco central pasa a imprimir billetes para financiar el déficit fiscal, se acelera la crisis inflacionaria. La razón, Orlando... Documentados en la historia económica por siglos, no por décadas. Por siglos. Sí, perdona que te interrumpa. La razón por la que nosotros queremos tratar de hacer sentido de la decisión del presidente Maduro, además de todo esta explicación macroeconómica, esta descripción que has hecho tú de este escenario, es porque estamos tratando de identificar si estamos hablando de que está entrando a la práctica ese pragmatismo del que tanto se está hablando, de estas dos corrientes, la ideológica y la pragmática, representada en el ministro Giordani, en Giordani y en Nelson Merentes, y que entonces esa remoción tiene que ver con esa visión más pragmática. Te pongo otro dato. En alguna entrevista, ella misma se habría descrito como una chavista ortodoxa. Y por lo que tú me estás diciendo, a ti no te lo dijo ella, a ti no te consta, simplemente te lo dijeron a ti en el sector financiero, que al parecer esos son los argumentos, ¿correcto? Bueno, sí. Ahora, la señora Edme Bethancourt fue ministra de Comercio y ella llevó la ley que estableció el sistema de supervisión de costos, precios y salarios. Es una chavista, es de convicción. Sin embargo, creo que entiende que el problema monetario de financiar al sector público es dañino. Ahora, Nelson Merentes puede ser muy pragmático, pero también fue pragmático para en 2010 modificar la ley del Banco Central que permitió el financiamiento monetario, el cual creció y fue un factor determinante en la expansión de la liquidez monetaria tan acelerada. El año pasado creció 61%, que fue lo que determinó el disparo de la tasa cambiaria en el mercado negro y acelerar la inflación. De manera que Merentes es causante del proceso monetario de financiamiento del sector público y ahora como ministro de Finanzas pragmáticamente busca una solución cambiaria. No es un conocedor de materia económica y están cometiendo errores básicos. Imprimir dinero